Hola mis amados, qué alegría poder otra vez a través de estos medios poder saludarlo y desearles grandes bendiciones en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con un tema muy especial que el Señor ha venido regalándonos, donde hemos descubierto algo que podemos llamar el patrón o el hilo conductor divino. Cuando alguien descubre el patrón con el cual Dios ha diseñado las cosas, en este caso el hilo conductor va a cortar muchas distancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Señor dice en su palabra: no se alabe el rico en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mire lo importante: en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová de los ejércitos. Por eso, mis amados, yo estoy muy feliz, muy contento haber descubierto esta enseñanza que me está sirviendo de mucha bendición para mi vida. Ahora, lo más importante, mis amados, es no leer la Biblia con ojos religiosos. Porque si leemos la Biblia con ojos religiosos, solamente estamos pensando en lo eclesiástico. Solamente estamos pensando en el más allá, cuando nos vayamos. Pero la Biblia se le llama la Constitución. Es la constitución de gobierno de un rey que quiere implementar el gobierno invisible en algo que se llama visible. Por eso nos dejó las Sagradas Escrituras, para que miremos atentamente en ella, como la Biblia le llama atentamente a la ley de la libertad. Tenemos que mirar, tenemos que observar. El Señor en su palabra dice que si nosotros escuchamos a Dios atentamente, el Señor en un momento derriba a nuestros enemigos y vuelto su mano contra nuestros adversarios. Significa que a través del conocimiento, a través de la información, a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, Dios nos da la victoria. En la parte religiosa lo han llevado bastante a la oración. Y eso tiene su punto cuando se sabe orar correctamente. Cuando la oración no se hace una oración de ser uno mendigo y necesitado, sino que se hace una oración con carácter legislativo, con carácter gubernamental, con carácter de gobierno. En otras cosas, estamos haciendo una petición reconociendo nuestro derecho. Entonces, hoy vamos a quedar, mis amados, bien satisfechos a la luz de esta palabra, analizando el hilo conductor divino, que es el patrón bíblico para nuestra vida en la parte real. Cuando yo hablo en la parte real, estoy hablando del día a día, de las actividades diarias. Porque, vuelvo y le digo, lo bonito de la palabra es llevarlo a la vida práctica, llevarlo a la cotidianidad, llevarlo al quehacer de la persona. Ese es el espíritu que hay en la palabra. Por eso la Biblia dice que toda escritura que es dada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, que significa en la posición correcta delante de Dios. Dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Eso es en el día a día, mis amados. Entonces, lo primero que vamos a entender, el título de esta enseñanza se llama: El Señor no es uno más. Solamente el título nos bendice. El Señor no es uno más. Significa que muchas veces nosotros cometemos los errores de desear emprender algo, desear avanzar en algo, pero el problema es que tenemos muchas distracciones, tenemos mucha cosa en la cabeza. Bueno, con razón la Biblia dice: en la mente del hombre, en el corazón del hombre hay muchos pensamientos, pero el consejo de Dios es el único que prevalece, que permanece para siempre, el consejo divino. Entonces, mis amados, más nos vale que le coloquemos atención al consejo divino.
Porque en realidad en todos esos pensamientos que uno tiene, ellos vienen y van. Unos permanecen, otros se van así como llegaron. Pero lo delicado del asunto es que muchos de esos pensamientos equivocados, por no ser objetivos en la vida, por no ser objetivos en las decisiones que estamos pensando tomar o que hemos tomado, entonces por no ser objetivos cometemos grandes errores. Entonces por eso la palabra del Señor aquí nos dice algo muy bonito. En el Salmo 45, versículo 10, dice así la preciosa palabra del Señor: oye, hija, mira, e inclina tu oído. En otras palabras, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere direccionarnos, pero Él necesita que nosotros inclinemos el oído a su palabra. Cuando hablamos de inclinar el oído, significa que no tengamos tantas distracciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para inclinar el oído a su palabra? ¿Qué tenemos que hacer para inclinar nuestro oído o el corazón al consejo divino para no cometer errores? Es lo siguiente, que esto es lo que la mayoría de seres humanos no hacemos. Dice: olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre. ¿Por qué olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre? Porque esas situaciones, cuando uno los mira con ojos de reino, son un obstáculo en la vida de la persona. Porque cuando uno está allá en su pueblo o está en la casa de su padre, muchas veces no tomamos la decisión de ser independientes. Al no tomar la decisión de ser independientes, siempre estamos a la merced de algo, que alguien nos socorre, que alguien nos rescate en momentos difíciles, por lo cual en nuestra mente no almacenamos pensamientos de crecimiento, pensamientos de que yo también puedo realizar algo grande, de que yo puedo producir los frutos que yo necesito para poder avanzar en la vida. Entonces, por eso el Señor en su palabra dice: olvida esas cosas. Olvida, imagínate lo enraizado y la cultura que está en la vida de una persona. Porque imagine cuántos años lleva viviendo con su pueblo y cuántos años lleva viviendo en la casa de sus padres. Eso, las personas que no entienden esto lo toman como bendición, pero yo le digo, eso no es bendición. Eso no es bendición. Porque usted tiene que en algún momento de su vida mirar en su interior y darse cuenta que está lleno de talentos, lleno de dones, lleno de capacidad para poder ser totalmente independiente. Cuando yo hablo de independencia, estoy hablando de lo que le llamamos creatividad, objetividad, o ser uno objetivo en la vida. De decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que me lo regale. Yo soy consciente que yo también soy productivo y que voy a lograr esto con la ayuda del Señor. Eso se llama hermosura. Eso se llama hermosura. Entonces dice: y deseará el rey tu hermosura. Una vez que uno haya cancelado todas esas distracciones, que en este caso es: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Cuando uno ya se haya desconectado de esas cosas, entonces ya está en disposición para oír el consejo divino, para aprender de la palabra del Señor. Ahora, el pueblo de uno o la casa de nuestro Padre es muy amplia y se puede convertir en muchas situaciones de la vida que a la larga uno puede decir que son cosas buenas, pero lo bueno es el enemigo más grande del éxito. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice: olvida a tu pueblo, cancela esas distracciones y concéntrase en oír mi palabra, y ahí donde va a florecer toda la hermosura.
Porque lo que el Señor hace con nosotros no es juzgarnos, no es criticarnos, no es buscar en dónde hemos fallado. No, lo que hace Dios con nosotros, lo que yo he entendido por la palabra, es que el Señor nos da a conocer la hermosura que nosotros somos, lo valioso que nosotros somos, mi amado, las perlas de gran precio que somos nosotros en las manos de Dios. Por eso dice la palabra, una vez que tú te concentres a oír el consejo divino y hayas quitado todas las distracciones, aparecerá la hermosura. Que lo contrario a esa vida de tanta cosa en la cabeza es el estrés, es el cansancio, es la preocupación por los afanes de esta vida. Uno muchas veces escucha a personas cuando dicen estoy cansado, estoy preocupado, estoy estresado. Lo que uno escucha es los espinos y cardos que están hablando, aquello que ahoga la hermosa palabra. Y esto, mi amado, quiero que lo entienda, pues en mí me ha funcionado muchísimo, es que llevo la palabra al plano integral, al plano personal, al plano día a día. Llámese emprendimiento, llámese relaciones, llámese familia, llámese las cosas del reino, que es la parte espiritual, llámese emprendimiento, empresa, como sea. Se necesita tener un enfoque total, porque la enseñanza dice Dios o el Señor no es uno más. Entonces dice la palabra, dice, deseará el rey tu hermosura, inclínate a él porque él es tu Señor. Muchas veces cometemos el error, y eso se ve en la vida real, que decimos que el Señor es nuestro Señor, pero en realidad el mismo Señor nos dice, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Igual el emprendimiento que tenemos, si no le dedicamos el tiempo que es, si no le damos el tiempo que Él mismo nos demanda, el emprendimiento, relaciones, familia, olvidémonos que vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. Porque la vida es muy justa. La vida solamente nos da lo que es una vida proporcional. La cosecha es proporcional a la siembra que nosotros estamos haciendo. Pues eso hay que entenderlo. Porque si uno siembra una mazorquita de maíz, no vaya a esperar recibir una carga de maíz, que son 2 bultos. Pero si uno siembra un bulto de maíz, pues de hecho que el sentido común nos dice que por lo menos vamos a recibir un 20%, un 30%, ¿qué tal un 60%? ¿Y qué tal un 100%, hermano? Eso es maravilloso. Entonces, ahora, ¿cuándo aparecen los frutos? Mire, el problema que yo he visto es que las personas cuando están tomando decisiones no están mirando los frutos. O sea, yo le llamo a esto el patrón que yo encuentro en la Biblia para restauración de personas. Para que nosotros los emprendedores encontremos buenos resultados, el patrón de la Biblia que yo veo es que nosotros nos enamoremos de una gran cosecha. Que tengamos la esperanza de ver un resultado muy grande. Pero vuelvo y le digo, eso sucede cuando nosotros hemos hecho una siembra. Cuando nosotros nos hemos despojado de algo que aparentemente para nosotros era ganancia. Pero como se nos aparece algo más grande, algo más hermoso, pues por consiguiente tenemos que mirar en dónde están los frutos. Y miren los frutos que esto sucede. En el mismo Salmo 45, versículo 16. Mire la palabra tan linda y tan hermosa. Dice, en lugar de tus padres, recuerde que usted tuvo que dejar a tus padres y a tu pueblo. En otras palabras, tuvo que tener alguna pérdida. Tuvo que cancelar algunas agendas. Tuvo que, como yo digo en lo personal, apretarse la correa y negarse a algunos premios en el momento o a algunos gusticos en el momento, porque tiene la mirada a una gran cosecha.
Entonces dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Entonces yo le digo una cosa, si tú te quedas con el pasado y te quedas amarrado al pasado y te quedas siendo independiente de tu pueblo o de las personas que le rodean, o siendo independiente de tus padres, ¿cuándo vas a tener creatividad? ¿Cuándo vas a decir, espérate, porque yo también soy una persona responsable? Soy una persona que estoy llena de dones y talentos y de creatividad, y que puedo transformar mi vida así como otras personas han transformado la vida de ellos. Pero se necesita valentía, mi amado, se necesita coraje, decisión. Entonces por eso aquí ya aparecen los frutos. En lugar de tus padres serán tus hijos. Es ahí cuando la persona se vuelve fructífera. Cuando la persona soluciona sus mismas dificultades, soluciona sus problemas. Y lo que yo más les digo a las personas, no es solamente lo que yo les digo, es lo que la Biblia dice: sé objetivo, analiza las cosas. Si vas a hacer un emprendimiento, si vas a hacer una casa, dice la palabra, siéntese primero y calcula los gastos. Son dos cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer ciertos emprendimientos en la vida. Yo le hablo así porque, vuelvo y le digo, la Biblia para mí es la constitución del reino. Es donde yo encuentro las leyes, las ordenanzas, los mandamientos del Señor, la dirección del Señor, el común denominador del Señor para no cometer errores. Entonces, no es lo mismo una persona que está bajo la cobertura de familiares, bajo la cobertura de sus padres, la cobertura de un pueblo que es la misma cultura, a que decida salirse de ahí y concentrarse en las cosas de Dios, y concentrarse en un proyecto de vida, concentrarse en una visión celestial. No hay otra manera para obtener resultados. Porque aquí aparecen los frutos después que uno haya tomado esa decisión de concentrarse, de olvidar tanta cosa, hermano, que la Biblia dice que es un peso para el alma. Entonces aquí dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Analice usted esa parte. Analice esa parte bonita. El punto que vamos a tratar en esta enseñanza es el patrón bíblico que yo veo para restauración, y el patrón que yo veo para el crecimiento en las áreas que nosotros hemos emprendido a hacer algo. Entonces, mis amados, ahora mire cómo el Señor lo compara. El Señor compara esa decisión tan bonita con relación al matrimonio. Mire lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 5. Hablando del valor de uno tomar decisiones. O sea, cuando usted vaya a tomar decisiones, tiene que estar cancelando lo que queda atrás. Tiene que hacer como hacía este emperador, emperador romano, que fue un gran conquistador, Carlos, un emperador de esos grandes, que él llegaba, creo que fue Napoleón, que llegaba con sus soldados, y al llegar él mandaba quemar las barcas de donde ellos venían, y hablaba con sus soldados, con su ejército. Le decía: mira, ¿quiénes de ustedes quieren volver a ver a sus padres? ¿Quién de ustedes quieren volver a ver a sus esposas y a sus hijos? ¿Quién de ustedes quieren volver a estar en sus casas? ¿Quién de ustedes quieren volver otras allá? La única opción que tenemos es volver en las naves de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque las naves de ellos las quemaron. O sea, no había vuelta atrás. En otras palabras,
¿Vamos a ganar o vamos a ganar? El problema de las personas, yo le llamo es ese as, esa carta que tienen debajo de la manga, esa opción que tienen ahí para no meterle, como hablamos en Boyacá, berraquera al asunto. Siempre hay muchas personas que no son triunfantes en la vida porque tienen una segunda opción en caso tal. No, los conquistadores solamente tenemos dos decisiones en la vida: me levanto de esto o me dejo morir, pero no hay una tercera. Entonces, por eso el Señor aquí lo compara con el matrimonio. Y el Señor dice en Mateo 19, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará, escuche esto, mi amado, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, no sé si ya lo está entendiendo, que el común denominador del fracaso de las personas es querer hacer algo, pero tienen un montón de cosas a sus espaldas que le gritan. Tiene un montonón de distracciones, llámele amistades, llámele pasatiempos, llámele coberturas de auxilio, llámele como quiera, pero son distracciones. Entonces, a la final del día, la persona no le dedicó todo el tiempo completo a sus decisiones. En el caso del reino de los cielos, en el caso del Señor, el Señor dice: yo prefiero que seas caliente o que seas totalmente frío, pero tibio te voy a vomitar. Y así es la vida, mi amado. Todo emprendimiento, si uno lo hace con tibieza, toda relación con tibieza, todas esas cosas que se hacen con tibieza, que no se hace con calor, que no se hace con fuerza, hermano, que se sienta la gloria, todo eso termina mal. Todo eso termina mal, porque la gente que sabe del éxito dice: si una persona persigue a dos conejos al mismo tiempo, ambos se te van a escapar. Y así hay personas, amados, deseando ser bendecidos en sus emprendimientos, pero no le están dedicando el tiempo que el emprendimiento demanda, y en todo el sentido de la palabra, mi amado. Entonces, por eso dice aquí la palabra, dice: usted tendrá que dejar a padre y madre, tendrá que dejar una relación para establecer otra relación más genuina, más importante, porque a la final del día para eso nacimos. Yo no sé por qué hay personas que se entristecen cuando hay que tomar una decisión que prácticamente la naturaleza lo dicta, porque la naturaleza la hizo Dios, porque Dios es sabio. Y lo que dice la naturaleza es que el hijo cuando llegue el tiempo de amores tiene que buscar la manera de establecer la relación genuina, en este caso buscar el matrimonio, al no ser que ya decida quedarse solo hasta que se muera. Pero eso demanda una decisión total. Entonces dice la palabra: así que no son ya más dos. Y hermano, y si uno se detiene a pensar en las decisiones diarias de uno encuentra a más de una persona. Cuando uno se pone a analizar: hombre, ¿por qué yo no avanzo en esto? ¿Por qué este negocio no me da resultado? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué las cosas no se me dan como yo quiero? Porque a la verdad hay unos intrusos ahí que le están drenando la energía, que lo están engañando, y usted no se da cuenta, o no nos damos de cuenta. Por eso la Biblia dice: lo llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Yo le hago una pregunta: ¿qué hay en el desierto? En el desierto no hay nada. Ahí es donde el Señor nos dice: mira, aquí donde no hay nada, aquí donde no hay celular, aquí donde no hay televisión, aquí donde no hay amigos, aquí donde no hay hoteles, aquí donde no hay restaurantes, aquí donde no hay piscinas, aquí voy a hablar a tu corazón, porque no hay distracciones.
Y es tan poderoso escuchar la voz de Dios con atención que hay resultados. Porque cuando la persona está en el desierto y el Señor le habla al corazón, la Biblia dice: volveré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Entonces, ¿qué le hizo reflexionar? Cuando la persona estaba solita, cuando se apaga la luz, cuando se corre la cortina, cuando se quita el calcetín, cuando no hay nadie más en esa alcoba, es cuando apagas el celular, apagas el televisor, apaga toda distracción. Es ahí donde Dios te puede hablar, mi amado. Y vuelvo y le digo, lo bonito es entender el reino, la palabra como reino, porque esto lo llevamos a la parte integral, a la parte de los negocios, a la parte de los emprendimientos, a la parte de los sueños, a la parte del propósito y a la parte de la visión. Ese es el común denominador, es el patrón que yo he encontrado en la palabra del Señor, que es lo que produce verdaderos cambios en la vida de nosotros. Porque muchas personas están acostumbradas a que alguien les dé consejo. Pero muchas veces uno les da consejo, pero les entra por aquí y les sale por aquí. Pero más adelante se ven los resultados. Pero Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan bondadoso, que Él nos quiere evitar esos dolores. ¿Cómo lo hace? A través de la dirección, a través del consejo, a través de la enseñanza. Ahora, hay que tener cuidado con el pensamiento, mi amado. Hay que tener cuidado con el pensamiento. Por eso es tan lindo poder usar la objetividad, o sea, ser objetivo en la persona, en sus decisiones que vas a tomar. O sea, mire, la palabra del Señor dice que eso es colocar la mano en el arado. Si uno pone la mano en el arado y vuelve a mirar para atrás, la Biblia dice: no es apto para el reino de los cielos. Entonces, por eso yo hablo con las personas, digo, hermano, por favor, o hermano, o amigo, o vecino, enfócate. Tú tienes tantas cosas en la cabeza. Los jóvenes de las adicciones están en un centro de restauración, pero ellos están ahí, pero su mente está volando en otras cosas. ¿Cómo consigo mujer? O cómo me uno a aquella, cómo consigo plata, cómo consigo tanta cosa. Menos pensar en su restauración. Ahora, para que pienses en su restauración, tienes que mirar el premio que viene de camino. En esta enseñanza, en este patrón que hay en la Biblia, hay algo tan bonito que nos quita una carga. Es porque la parte religiosa siempre le enseña a las personas que tiene que batallar contra el pecado, que tiene que enfocarse en el pecado, en aquellas cosas que te hacen la vida de cuadritos para ser libre, y eso no tiene base bíblica. Vamos a ver que la base bíblica para la restauración, para que la persona lo logre, es no estar pensando en esa lucha. Mire lo que pasó acá, lo que pasa en Hebreos capítulo 11, versículo 15. Mire, dice así: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pónganle cuidado, porque en algún momento, si usted quiere restaurarse, quiere salir adelante, quiere lograr una vida de éxito, habrá una historia que contar. Por lo menos habrá algo de decir que yo me amarré la correa y no vi televisión durante 2 años. Otros dirán: yo no gasté ningún peso en cosas pasajeras, sino que lo ahorré al máximo para hoy poder tener un ingreso constante, un ingreso residual, un ingreso que sea una bendición para la persona. Todas las personas de éxito tienen una historia parecida a eso. Y aquí la Biblia dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Ese es el detalle, mi amado. Ese es el detalle. Me esfuerzo para que usted lo entienda. O sea, esas cosas que uno deja vivas afuera, que uno no las mata totalmente, no las cancela totalmente,
y las deja ahí debajo de la mesa, en algún momento vuelve otra vez a tomarlas. Eso es como le llamamos cuando existen estas relaciones de noviazgo juvenil, y fueron novios, y con el tiempo ya ambos son casados, y mire lo que pasa, se encuentran y resulta que solamente les bastó un poquito de soplo a ese rescoldo que aparentemente eran cenizas, pero allá abajo estaba el fuego escondido. Esas son las cosas que uno deja vivas, que uno no mata, que uno no elimina, que uno piensa que nunca le van a hacer daño, pero esas cosas que uno deja atrás, esas cosas vivas que las deja uno como escondidas allá atrás, hermano, si usted no las mata totalmente, le van a hacer un terrible daño. Solamente es soplar un poquito y vuelve y aparece el fuego. El deseo de estar con esa persona, el deseo de tal amistad, todas esas cosas que quedan atrás. Yo le hago una pregunta: ¿por qué la esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal? Porque ella, en vez de mirar el futuro que estaba por delante, miró lo que estaba dejando atrás. ¿Y sabe qué? Quedó convertida en estatua de sal. Ahora, en el versículo 16 de Hebreos 11, 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso, mis amados, no hay cosa más linda. Vuelvo y le digo, no hay otra manera como ser uno exitoso. Tiene que renunciar. Mire, la misma palabra dice: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no es el discípulo del Señor, no es apto para el reino. Tiene que renunciar. Ahora, mi amado, ¿por qué Israel se volvió a Egipto? En el pensamiento, en el corazón. La palabra del Señor dice en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 5, dice aquí que decía al pueblo de Israel: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, mi amado, ese pensamiento de afuera es lo que hace que la persona no tenga ningún resultado. Mi amado, que Dios le siga bendiciendo y continuaremos esta enseñanza un poquito más adelante.